Pero en ese momento vemos todo lo que le queda por recorrer, y la protagonista pregunta que por qué han ido por ahí, o pregunta si no tienen que ir por allá, pero Vermont dice que no puede usar magia cerca de la pared de hielo, y Lucy dice que Vermont a menudo cazaba bárbaros por ahí. Esta pregunta si no es verdad, y mientras mencionan que los vasallos de Elaran se resguardan tras las puertas, Vermont dice que era un asunto público, así que salió pero usando la puerta abierta, pero como están intentando cazar furtivamente no pueden abrir la puerta y pasar, y vuelve a recalcar no quiere ir a la cárcel. Aquí Lucía pregunta que qué dice, porque entonces, también le pregunta que cómo seguirán adelante, y esto mientras se ve muy sorprendida, pero Icahn dice que de todos modos, mientras Vermont detrás está tapando su cara de la vergüenza, diciendo Icahn mientras contrae sus dedos, que no hay de qué preocuparse, y la protagonista se sorprende muchísimo, y esto al mirar lo alto de la montaña, y esta misma pregunta si no es muy complicado, pero Icahn dice que hay muchas maneras de hacerlo. Este mismo se echa un poco hacia atrás y empieza a mirar a los alrededores, mientras la protagonista se pregunta que qué él está tratando de hacer, y quien se encuentra a una distancia de la protagonista y Vermont empieza a emanar aura a su alrededor, e instantáneamente suspira, viendo nosotros cómo se desaparece entre la nieve, sorprendiendo a la protagonista, mientras que Vermont sigue indiferente, y Icahn ha dado un supersalto y empieza a correr, y mientras sube a toda velocidad, va gritando muchas groserías, y mientras él sigue corriendo muy rápido la pequeña Lucía y Vermont se quedan en silencio, y Vermont dice que a veces piensa que la gente ve la magia como un chiste por culpa de tipos así. Y esto mientras la protagonista se ve muy sorprendida. Pero aquí pasamos más adelante, donde Vermont ha terminado de subir y se ve muy cansado, y esto porque tuvieron que usar unas cuerdas para ayudarlo. Pero la protagonista se ve feliz y refrescada, y esta se queda observando algo, e inmediatamente se sorprende, tanto que su boca no puede abrirse más. Esta dice que wow, y hasta yo lo diría, frente a tal hermosura, pensando Lucía que siente como si estuviera en un bosque de árboles sagrados, e instantáneamente los espíritus le hablan y le dicen que le encanta. Estos le dicen a Lucía que eso es hermoso, y le da gusto verle. Otro espíritu dice que hola y se ríe, pero Icahn pregunta que a dónde deben ir ahora, y Vermont le pide que espere, y este mismo extiende uno de sus dedos creando un pequeño fragmento de magia, y dice que van a seguir moviéndose del lugar, y llegado a cierto lugar, Vermont dice que el zorro plateado siempre está muy alerta y se mueve rápidamente, y en un campo de nieve como ese es muy difícil de encontrar, y por lo tanto, si quieren capturar al zorro plateado deben usar algunos trucos, y esto mientras él crea una magia, viéndose la pequeña Lucía muy sorprendida, preguntándose que como que trucos, pidiéndole a Icahn que mire cuidadosamente, e instantáneamente en la mano de Vermont se crea una pequeña bola de maná, misma que levanta e imparte muchísima luz, y aquí la protagonista está más sorprendida que nunca, pensando en Vermont, porque se está deshumanizando, viendo nosotros que él parece un elfo, e Icahn dice que parece un hada. Pregunta si no es verdad, y lo sería de no ser por su personalidad, diciendo Lucía que sí, pero esta misma se desconcerta, mientras Icahn está riendo, y Vermont le pide que no diga tonterías, mientras se ve un poco enojado. Pero en ese momento vemos una orejita y una colita. Esto sorprende a Vermont y a todos, viendo nosotros una pequeña manada de zorros plateados, mismos que se ven un poco extraños, diciendo Vermont que son muy cautelosos, por lo que es difícil llamarlos para que se acerquen, y si los obligan a acercarse es posible que huyan todos a la vez, pero Icahn pregunta si no pueden simplemente pescar uno, pidiéndole a Vermont que no diga tontería, mientras que la pequeña Lucía se pregunta que por qué. Siente que pasó por algo así antes, y esto mientras recordamos todas esas escenas. Pero los lobos plateados se sorprenden por algo y siguen acercándose lentamente. Aquí Lucía pregunta que qué sucede, y mientras un lobo plateado empieza a correr, Vermont suspira sorprendido, mientras que Icahn pregunta que qué es eso, y todos los lobos plateados corren hacia la pequeña bola de algodón, mientras que Vermont grita que no, pero Icahn lo detiene, viendo nosotros que todos los osos plateados han rodeado a la protagonista, la misma que les pregunta que qué están haciendo, y, bueno, ellos le están lamiendo, pero la protagonista pregunta que cómo es posible, y Vermont dice que también es la primera vez que ve algo así, pero Icahn dice,
que por lo que parece es por el poder divino que posee Lucía. Pero en ese momento se escucha un pequeño aullido más adentro del bosque. Viendo nosotros es este pequeñito lobo plateado, y la protagonista se pregunta si es un zorro bebé. Viendo nosotros que la zorrita a su lado también lanza un aullido, y el pequeño zorro plateado empieza a acercarse. Y esto mientras a la distancia se ve una luz algo sospechosa, y algo se acerca a toda velocidad. Siendo este pequeño zorro impactado por una flecha, he aquí la protagonista se desespera, mientras que el zorro, plateado a su lado, se ve enojado. Pero en ese momento la protagonista empieza a correr y grita que no, mientras el pequeño zorro tiene la flecha incrustada, he aquí Lucía se ve muy desesperada, tomando al zorro plateado bebé, mismo que se ve sumamente mal, preguntando a alguien que qué le sucede al zorro plateado, mientras que por otros lados vemos a estos sujetos que deben ser los cazadores, y uno de ellos se sorprende y grita que hay muchos zorros plateados, y estos son los que rodean a la protagonista, pero en ese momento Belmont les pide que se detengan, y este les pregunta si creen que ellos pueden ir a cazar los zorros plateados, o les pregunta si acaso no saben que la caza furtiva de los zorros es ilegal, y ante esto, el cazador se pregunta si ese tipo siempre había estado ahí, pero este mismo dice suponer que ellos también han ido a cazarlos, y este dice que pueden hacerlo juntos, porque hay muchos zorros y no hay problema. Y aunque sabemos que Vermont y Icahn han ido a cazar, ellos se hacen los desatendidos, y Icahn dice que le gusta la caza, esto mientras toma su daga, y mientras le da una vuelta luciéndosela un poco, pone un pero, porque le gusta más la caza humana que la de zorro, y este mismo se encuentra preparado para atacar al lado de Vermont, mientras que el grupo de cazadores que ha llegado están desconcertados, pero en ese momento se siente un pequeño zumbido, e instantáneamente todo empieza a temblar, sorprendiendo esto a todos. He aquí Vermont ha girado hacia atrás muy desconcertado, y este pregunta que qué sucede, y también el cazador no ha tenido más opción que desatenderse del conflicto y mirar, gritando ellos que es una avalancha. Después de esto pasó un momento, y vemos que todo se cubrió de nieve, pero de una manera extraña vemos que Vermont no se encuentra bajo esta nieve, y en ese momento alguien le pide que oiga, a la escoria, es Icahn, que pregunta que qué demonios es eso, y Vermont se ve sorprendido, y pregunta que qué, pero aquí la protagonista temblorosamente llama a su hermano, y ésta se ve muy mareada, e instantáneamente termina convertida en su forma swing. Pero mencionan que recientemente apareció un zorro sagrado de 2 colas, y a medida que rumor se fue difundiendo muchos nobles estaban interesados en tenerlo, pero la caza de zorros es ilegal por lo que su precio es muy alto, pero todos quieren a ese zorro, y por lo que muy aparte le daría una gran ganancia. Ahora mismo es como si el cielo estuviera de su lado y le diera la oportunidad, pero no todo el mundo puede atravesar la pared de hielo, y esto lo dice alguien que agarra esta pierna. Quien agarra la pierna es Icahn, diciendo Vermont, que entre los vasallos de él Aran parece que alguien que tenía otras intenciones y abrió la puerta a los cazadores. Y el príncipe ha estado permaneciendo en la capital todo el tiempo, por lo que tiene sentido, y este pregunta si acaso él tiene confianza de atraparlo, pero Icahn pregunta que qué deben hacer con ellos, y Vermont dice que deberían ser castigados, y no cree que sea complicado. Pero en ese momento ambos se sorprenden por un sonido de la protagonista, y Vermont le pregunta a Lucy si ya ha despertado, pero la protagonista se pregunta que quién es, o que dónde está, y mientras Vermont toma a Lucy por su lomo, dice creer que sería bueno observar a los zorros, porque hay que acampar ahí y avanzar a partir del próximo día, diciendo Icahn que de acuerdo, y empieza a estirarse, porque hay que acampar, mencionando que primero que nada Icahn fue por algún lugar de las montañas, a botar por ahí a los cazadores, y después tocó su enorme mochila, viendo nosotros todos estos instrumentos e alimentos, desde vegetales hasta cosas para cocinar y servir comida, mencionando la protagonista que ahora comprende por qué era tan grande, pero Icahn le pide a su hermano que oiga y que encienda el fuego, mencionando la protagonista, que Vermont usaba su magia para hacer fuego mientras Icahn hábilmente cocinaba un guiso, diciendo creer que puede hacer algo grandioso con solo esos ingredientes, y aquí vemos a ambos zorritos, pensando la protagonista que se ve delicioso, pasando a nosotros más a la noche, donde la protagonista piensa parecer que el cachorro de zorro se siente mejor, despidiéndose de preguntándose Lucía en ese instante que qué sucede, y ésta vio su patita algo desconcertada, pensando que en una noche de luna llena,
mientras un brillo empieza a rodearle, porque los zorros plateados soplan polvo de estrellas. He aquí los demás zorros plateados llegan al lugar, y estos empiezan a dar vueltas en círculos, y la protagonista felizmente se une a ellos mientras la luna está sumamente hermosa, y tanto Vermont como Icahn, quien dice que es muy bonito, se quedan viéndole. Pero Vermont dice que ahora que ese tipo se ha obsesionado con resistencia al zorro de dos colas es un problema. Pero Icahn pregunta que quién diría que una niña podría llevarse tan bien con los zorros plateados, diciendo Vermont que es como ellos, y esto mientras Lucy se ve muy feliz, mencionando Vermont que ella solo tiene una cola más que los demás zorros plateados, pero en ese instante se siente la presencia de un ser más atrás, mismo que empieza a acercarse por la espalda de Vermont y Icahn, ser misterioso que posee cuernos y garrotes en sus manos. Pero en ese momento Vermont siente algo e Icahn por igual, pero aquí vemos que toman rápido a la pequeña Lucy, poniéndose en posición de combate a ambos hermanos. Estos continúan esperando, e instantáneamente se acerca una bota, pensando estos que son bárbaros. En ese instante Vermont mira hacia su derecha, y este piensa parecer que han rodeado toda esa zona, y los círculos mágicos que colocó cerca del campamento no están funcionando. Este se ve muy mal, porque debió haber sido más precavido, y Vermont le dice a Icahn que no cree que hayan ido con la intención de pelear, y Icahn le pregunta si eso cree, mientras hace un movimiento, y este se queda observando a los bárbaros, y algo extraño dice que se ven fuertes y quiere pelear contra ellos. Pero Vermont le pide a Icahn que se controle y que no olvide que están con Escarcha. He aquí la protagonista menciona que es una tribu bárbara que vive escondida en lo alto de las montañas, y tras la catástrofe han estado luchando y destruyendo a aquellos que han sido la pesadilla de Elaran durante mucho tiempo. Pero ésta se pregunta que por qué se han alejado de la colina, y en ese momento ambos hermanos siguen estando alertas. He aquí los bárbaros empiezan a mirar alrededor, desconcertando esto a Vermont, quien se pregunta si deberían retroceder, pero Icahn pregunta si los confronta, y Vermont dice que no, porque nunca ha escuchado que alguien fuera atacado por ellos. Y este dice suponer que no se puede decir que esa zona sea completamente segura. Este vuelve a bajar a Lucy, porque va a arreglar la barrera mágica cercana, y Icahn le dice que de acuerdo, y él hará de guía. Pero un poquitito más adelante, la protagonista está agarrando sus ojos porque no va a dormirse y tiene que vigilar. Y esto mientras su hermano se ríe. Pero mientras las llamas seguían bailando con la brisa emitiendo un sonido chispeante, la pequeña Lucy empezó a bostezar, y ésta ligeramente cerró sus ojos mientras alguien le cubría. Y otra persona preguntaba si no ha notado algo extraño, pero inmediatamente pasamos al próximo día, donde vemos a la pequeña Lucy aún dormida. Esta misma ha caído de cierto lugar, y se pregunta que qué sucede. Mientras se golpea, esta empieza a revisar a todos lados, preguntándose que cuando se quedó dormida, y esta misma llama a sus hermanos, y le pregunta que qué están haciendo, y Belmont dice que se ha levantado Escarcha, y este se sorprende y le pide que mire eso, viendo nosotros estos hongos, frutas y semillas secas, diciendo Vermont que durante la noche estuvieron dejando esas cosas en secreto, y Icahn pregunta si fueron ellos, o pregunta si estarán envenenados, pero en ese instante un zorrito plateado toma un hongo y empieza a comerlo, mientras todos se quedan muy en silencio. Pero Icahn le pregunta al zorro si está bien, mientras la protagonista está oliendo esta pequeña flor, y ésta se sorprende porque ese olor, se pregunta si no es muy agradable. En ese momento los espíritus empiezan a hablar, porque es muy bonita, es preciosa y huele bien. Esto sorprende a la protagonista, quien mira hacia atrás, pensando que por la reacción de los espíritus no parece que se trate de algo malo, preguntándose que entonces, porque lo han llevado escondida por la noche, y se pregunta si puede tratarse de un regalo, o se pregunta si los bárbaros pensaron que ella es hermosa, pero ésta intenta borrar esa alucinación, diciendo que no, para nada, y debe haber otro motivo. Pero Vermont dice que se ocuparán de los bárbaros más tarde, y primero deben cumplir con su deber. Esto mientras la protagonista está bailando con un zorro plateado, diciendo Vermont que han ido a atrapar un zorro, y esto sorprende a la protagonista, quien temblorosamente suspira, y pregunta si a un zorro, y ante esto Vermont pone un pero, y dice que sí, ese es el motivo por el que han ido, pero la protagonista empieza a llorar, y pregunta si tienen que llevarlo. Esta pregunta si sí, y Vermont dice que bueno, y cree que podrían ver una forma de llevarlo sin atraparlo,
y ante esto la pequeña Lucía se ve muy feliz, y empieza a celebrar, diciendo que ese es su hermano Vermont, el dueño de la torre mágica. Y esto mientras corre y el zorrito plateado también lo hace, diciendo la protagonista que cuando ella sea grande quiere ser como su hermano Vermont. Y ante esto Icán suspira y le pregunta que qué dice, pero Belmont le pide que se calle, diciendo mismo que bueno, y van a atrapar algo más que un zorro, así que pide que recoja las cosas, porque tienen que ir por un cachorro intrépido, pasando nosotros al castillo del barón Beber del Norte. Terminando aquí esta parte, esperando que te haya gustado, ya que esta historia tenemos que ponerla al día, porque sí, estamos actualizando y quiero hacerme responsable de poner al día todos los videos del canal, para después seguir subiendo más contenido y haciendo el mismo trabajo, así que nada, gracias por estar aquí, y hasta un próximo video.